Sí, te percibí apenas fue. Bueno, hoy aparecemos antes del video básicamente para pedirles que se suscriban al canal. Vemos que lo ven muchas personas, recibimos algunos mensajes y si no están suscritos, por favor suscríbanse. Hoy vamos a comentar una entrevista sobre uno de los misterios de la comunicación. ¿Está bien decirle misterio? Sí, claro. El hondo misterio. Aparte que la escucha es como esta otra cara, ¿no? La cara invisible, inclusive muchas veces como hasta desvalorizada. Bueno, este está escuchando, yo estoy comunicando. Y les vamos a dejar varios links debajo en la descripción para que miren algún otro material, pero sobre todo estos segundos iniciales son para pedirle que se suscriban al canal. Y que comenten, ¿no? Que también es como quizá un paso más, pero algún comentario, nada digamos demasiado complejo, para empezar a tener alguna interacción con ustedes. Así que comenten, likeen y suscríbanse al canal. Gracias. Hoy me gustaría que conversemos de un tema que no tiene mucho lugar. Iba a decir en la vida organizacional, no tiene mucho lugar en la vida en general, en la vida adulta en general, que es el tema de la sorpresa. Que es cuánto espacio hay en la vida adulta en general y en la vida organizacional en particular para sorprenderte de algo. Uh-huh. Y viste que como la sorpresa de alguna manera es como un atributo infantil. Digamos, se supone que cuando te sorprendes, o cuando sos un niño, o cuando tenés poca experiencia en algún tema, como que a medida que avanzás en algunos temas, y sobre todo en los espacios profesionales, casi que hasta está mal vista la sorpresa como tal, ¿no? Ahora hay todas estas metodologías más novedosas que fomentan un poco el tema de la sorpresa. Yo soy una persona de experiencia y cínica, ya. Como que viste que tal cosa. Hoy comentábamos esto de la cultura de Disney, que nos oponemos al cinismo, ¿no? Muchas veces la experiencia viene de la mano de a mí no me sorprende nada. Exactamente. Y bueno, hubieron como 2 o 3 cuestiones que me hicieron pensar en esto. Una de ellas también te la comenté, pero te la comento de nuevo. Escuchaba a 2, no sé si eran adolescentes, 2 personas jóvenes, digamos, ¿no? Posadolescentes, 22 años, 20 años, y hablaban del tema de Spinetta, Ana no duerme. Entonces uno se lo cantaba al otro, yo estaba caminando 4 pasos adelante de ellos. Y entonces uno de los 2 le cantaba el tema al otro y le decía, ¿cómo es? ¿Ana no duerme o Ana no vuelve? Y lo volvían a cantar, ¿no? Decían, Ana no vuelve, decía. A ver qué le sonaba. Qué le sonaba. Y yo iba un paso más adelante y podía como escuchar el tema desde mi propio registro con sus propios oídos o con sus propios ojos. Escuché de nuevo el tema porque lo escuché con ellos. De alguna manera participaste en la conversación. Participé en esa conversación, tipo yo como hasta bajé el ritmo en el que caminaba porque quería escuchar cómo dirimían. Claro. Y un poco lo que me gustaba de la conversación era lo virginal de la reflexión. Que uno desde el cinismo podría decir, estos jóvenes que no saben que es Ana no duerme. O que casi que me dieron ganas de darme vuelta y decirles, esa Ana no duerme, pero no dije nada porque me parecía muy atractiva la conversación y porque me hacían a mí ver la canción de nuevo, escucharla de nuevo. Claro. Este tema lo hemos conversado en algún momento y ahora hacemos la conexión directa con los temas que nos traen a la cultura organizacional en general. Nosotros hemos hablado, voy a hacer un pequeño raconto, sobre la comunicación con estos 2 aspectos básicos y centrales que tienen que es hablar y escuchar, y dentro del hablar y escuchar no vamos a entrar en el hablar, vamos a entrar solo en el escuchar, en esta cuestión de que escuchar es percibir los sonidos, oír es percibir los sonidos y escuchar es y tiene un componente psicológico que es entra el mundo interpretativo. Yo al escuchar lo que estoy haciendo es interpretando adentro mío esos sonidos que escucho, que pueden ser palabras o lo que sea. Y me parece que, haciendo la conexión con el tema del misterio, uno de los grandes misterios por los cuales me dejo sorprender, voy a ponerlo en estos términos, una y otra vez, es cómo uno escucha de nuevo muchas cosas cuando las escucha a través de oreja ajena.
Ahí te pongo un ejemplo que me pasó ayer, esto de escuchar un tema de nuevo por primera vez porque lo escuchaba con alguien que no lo había escuchado. Identificás absolutamente claro lo que te estoy Totalmente, contando, ¿no? Sí, sí. Bien. Dicho lo dicho. Gran tema. Es además un tema que te conecta con como muchos de los que traemos, con cierta belleza que tiene la comunicación y con este descubrir. Como que el mundo, no sé si García Márquez o quien decía, es ancho y ajeno. Lo que quiere decir, o lo que traías de Flores, múltiples mundos a los que uno puede entrar o salir, y la ganzúa para entrar, para abrir estos mundos, es la escucha en general. Es el poder conectarte a lo que le pasa a otro. Y cuando ese otro trae algo que vos ya conocés, pero podés escucharlo desde el otro, bueno, te abre un mundo nuevo. Para conversar de esto, seleccioné un fragmento de una entrevista, de un ciclo de entrevistas que me resulta extraordinario, que se llama La Caja Negra, de un periodista que se llama Julio Leiva, que hace entrevista a diferentes artistas. En este caso, entrevista a un artista que se llama Louta, que es un músico, que habla un poco de esto. Entonces, como lo capturé y lo traje para que lo comentemos. Dale. Una que me pasó tremenda fui a Japón, ¿viste? Y yo ya había hecho el disco, todo, entonces dije, bueno, voy a tocar acá en Japón. Y me puse a tocar en un lugar chiquitito, para 50 personas en una galería de arte. Había una piba que estaba recopada, que es lo más, que es enferma de la música argentina. Aparte de música under, ¿viste? Como tiene un blog de música latinoamericana, ¿viste? Me eché a hablar con ella, fui, toqué en una cosa, había 70 personas que invitó ella, como si che, vengan a ver a este pibe. Y yo llevé, ¿viste? Empecé a cantar los temas, y cuando empecé a cantar los temas me di cuenta que ellos no entendían nada de lo que decía, pero no como un inglés que no entiende español. Era más lejano todavía, porque en Japón poca gente habla en inglés, no. Entonces, ni siquiera, ¿viste? Entonces fue la primera vez que me escuché a través de los oídos de alguien que no entendía nada. Entonces, escuchaba mi voz de otra manera, claro. Porque vos te escuchás a través del oído del otro. Claro. Experiencia extraordinario cómo lo casi sintetizas, extrasensorial, ¿no? Sí. Vos te escuchás a través de los oídos del otro. Está contando como el extrañamiento, ¿no? Con uno mismo. Y no tengo mucho más para decirte, que me parece como un misterio, digamos, y que nos permite como una sorpresa casi permanente si uno puede, como es una sintonía también, ¿no? Poder escuchar por primera vez, y el otro en ese sentido es como una buena ayuda, una buena muleta, una buena muleta para escuchar por primera vez. Él es músico, ¿no? Es músico. O sea, estaba tocando ahí. Quizá en la música o en el lenguaje musical se da también esto de un retorno como emoción, como una atmósfera, ¿no? Que él seguramente también percibía. Pero circunscribiéndonos a la comunicación como oral, efectivamente la manera de guiar como... No de guiarte, en realidad no es feliz la palabra. Quiero decir, ¿cómo me doy cuenta yo cómo me está escuchando el otro? ¿No? O hasta qué punto comparte mi mundo, por decirlo así. Hoy traías esto de los mundos. Y bueno, es volviendo a repetir un poco mi escucha, ¿no? O sea, como devolverle a la persona, y eso vuelve a venir hacia mí, o sea, que me vuelvo a escuchar a mí mismo. ¿Qué escucho de mí mismo? Lo que le hizo sentido a el que me está escuchando. Es medio un trabalenguas, pero... No, para nada. Escucho de mí mismo lo que le hizo sentido al que me está escuchando, que en definitiva es como... ahí podés decir, bueno, la comunicación sucedió, ¿no? En ese sentido de comunicación, que es esto bidireccional de cómo construir un sentido compartido. Si tuviera que sintetizar qué es lo bello de la comunicación, te diría que es eso. Que es la posibilidad de redescubrirte también a vos mismo. Claro. Redescubrirte, estoy hablando de cosas simples, ¿no? Redescubrir, sentirte vivo también vos mismo, porque estás reinterpretándote a partir de eso que te devuelve la interacción con otro, ¿no? Claro. Ese intercambio con el otro. Y es desafiante para el que, en realidad para los dos, la comunicación en sí misma o una buena comunicación es desafiante, porque hay un famoso ejemplo que es también cuando vos tratás de transmitir algo comunicacionalmente, ¿no? Entonces preguntás sobre lo que transmitiste. Vamos a suponer que la persona te dice que no te entendió, ¿no? Sí. O tenés dos opciones ahí. O repetís, ¿no? ¿Cuál es el desafío? O volvés a decir lo mismo y la persona muy probablemente te vuelve a decir... No entendí. No te entiendo. Y el desafío es...
moverse uno internamente para decir otro tipo de cosas. Y eso requiere que las conversaciones que vos tengas con vos mismo sean como... Es muy interesante lo que estás diciendo. No cambiar las palabras, moverte internamente. Eso dijiste. Claro, entonces, y el otro te va a hacer una nueva devolución, de alguna manera, como si fuera una especie de partido de tenis amistoso. Y ahí se va produciendo algún tipo de entendimiento, ¿no? Y rompe con esto del viejo paradigma de, bueno, A emite un mensaje a B en un contexto y con un código y se acabó. Claro, y no son como un televisor que recibe una señal, entonces interpreta perfectamente lo que vos le dijiste. En la era de la robótica instalada podría ser. Veremos, digamos. Pero, claro. Esta es una entrevista larga que recomiendo ver. Vamos a dejar el link en la descripción del canal. ¿Sigue un poquito más? No. Sigue un poquito más, okay. Porque ahora profundiza en esta misma idea, pero la entrevista es tenés que tomar el tono argentino, ¿viste? Claro. Lo lleva hasta el extremo, el argentinismo. Claro. Pero es muy, muy atractiva la entrevista. Pero mirá, vamos a ver un pedacito más sobre este tema. Y dije, claro, boludo. Y me acordé de una que es tremenda, que está Robert Rodríguez, le hace una entrevista a Tarantino, la debes haber visto, porque es una entrevista espectacular. Y Robert Rodríguez le pregunta por qué le lleva los guiones, ¿viste? Dice, ¿para qué me traes los guiones a Tarantino? Si ya los traes terminados, los lees, yo me estallo, me cago de risa, te digo que es espectacular, que es el mejor guion del mundo y te volvés a tu casa. Siempre pasa lo mismo, le dice el chavo. No es que te hago... Sí, como una corrección, ¿no? Claro, boludo, imagínate, Tarantino te trae un guión, es como... Vamos a festejar, ¿viste? Claro. Y Tarantino le dice, no, porque yo, cuando lo leo en voz alta, escucho lo que pasa a través de tus oídos. Entonces me doy cuenta dónde se hace largo, dónde se hace corto, qué remate está de más, dónde es medio chiste, dónde puedo seguir al palo porque lo escucho, ¿entendés? Entonces me llevo un montón de información. Y yo dije, claro, boludo, uno en general todo el tiempo se está escuchando a través del otro, le está pasando a través del otro, nada es en soledad, ¿viste? Yo me sorprendo cuando alguien dice, no, yo hago arte para mí. Digo, ¿cómo es eso, boludo? ¿Cómo haces? Claro, no lo publiques. No, nunca sería así, es contradictorio, porque, digo, cada uno lo dirá de otra manera, no es que está mal decirlo, pero justamente si hay algo que pasa con gente que hace canciones, cuadros, es que pasa con los demás. Aunque no es que lo hago para satisfacer algo tuyo, pero sí lo hago con vos adentro. Yo cuando prendo y prueba sonido, me paro, el que se prueba sonido se para a ver cómo escucha la gente, no a ver cómo escucha el vecino, cómo escucha la gente y cómo escucho yo. Cuando la gente pinta un cuadro, camina para atrás, ¿viste? Hagas así y ve lo que mira la persona. Entonces no es feo eso, está bueno, ¿viste? Como que no sé, entender que la cosa pasa cuando eso, como que cuando toma vida, ¿viste? Cuando toca el aire. Viste que como soy músico, me acuerdo de ese ejemplo, lo hacíamos en las pruebas de sonido. Esto es ponerte en los zapatos del usuario final, por decirlo así. Ir a donde va, a alguna butaca del teatro, en mitad de sala. ¿Y cómo se escucha acá? Entonces va alguien, toca algo, toca la batería, y vos escuchás y decís, se escucha bien. Desde acá se escucha bien. Mientras que si estás allá, en soledad, ¿viste? Dicen, nada sucede en soledad. Nada es en soledad. Me pareció muy interesante esa expresión. Me resultó extraordinario. Sí, por el punto eso de nada ocurre en soledad. Es muy interesante porque te está hablando de... Las personas a veces estamos como cerradas hacia adentro, pero no dejas de estar en una interconexión total, digamos. Y... me llevo un montón de información, le decía Tarantino a Rodríguez. Es verdad, el otro, con su mirada, ahí es donde aparece lo misterioso y la sorpresa. Fíjate cómo la comunicación es efectivamente invisible. Ocurre un fenómeno que no se ve, que se están comunicando, él está obteniendo información simplemente con una lectura de guión con alguien más. Claro. Dice, pero si no te digo nada, pero no importa, yo lo escucho a través de tus oídos. Ahí se está produciendo, no es magia, se está produciendo algún fenómeno de vincular entre los seres humanos y bueno, y el nivel de sensibilidad le iba a decir a este pibe, pero no sé, es como este artista que sí, tiene pinta de pibe, pero que lo puede expresar tan claramente, ¿no? Incluso hay una frase ahora me recuerdo de la frase de Guillermo Echeverría que dice, creo que
no sé si en ontología del lenguaje, dice, la escucha orienta el preguntar. Siempre me quedó grabada esa frase. Claro, si vos prestás atención, cuanto más atención prestes a lo que te estás diciendo, a lo que te están diciendo, hablaba de un proceso de coaching, ¿no? Más y mejores preguntas se te van a ocurrir. Entonces tu escucha orienta el preguntar para que la persona como de alguna manera muestre también su mundo. Qué redundante es lo de escucha activa, ¿no? Es la parte activa de la comunicación. Claro. Activa e Así invisible. no. He ahí la paradoja. Claro. Que la parte activa es la parte invisible. La parte pasiva, que es el hablar, que a veces es medio... Tenemos que hacer una columna sobre el pensamiento paradójico. Hoy te contaba que... Me encanta el tema. Que había leído, no me puedo acordar en dónde, francamente no, o escuché. La paradoja es el lazarillo de la verdad, decía. No me acuerdo en dónde. Seguile el rastro. Cuando veas una paradoja, seguile el rastro porque siempre te lleva a una verdad. Es la punta del ovillo de una verdad, la paradoja. Me encantó. Bueno, gracias. Me encantó la entrevista. Versión breve de Brainstorming. Espectacular. Gracias. Gracias, Luchito.